quiero que hagas algo conmigo ahora mismo, allí donde estás. Quiero que cierres tu mano en un puño. Ciérralo fuerte, más fuerte. Siente cómo se tensan los músculos de tu antebrazo. Siente cómo las uñas se clavan en la palma de tu mano. Siente la energía que estás gastando solo para mantener esa posición. Ahora, imagina que llevas así días, meses, años. Imagina que eso que tienes atrapado en el puño es esa persona que se fue, ese trabajo que perdiste, esa versión de ti mismo que ya no existe, o ese futuro que planeaste y que nunca llegó. Pero Carl Jung y casi todos los grandes sabios de la historia descubrieron una paradoja cruel. Cuanto más te aferras a algo que la vida te está pidiendo que sueltes, más sufres. Y peor aún, cuanto más resistes una situación, más fuerza le das para que persista en tu vida. Cuando te resistes a una emoción, digamos la tristeza, no la eliminas. Al contrario, la empujas hacia tu inconsciente, la encierras en el sótano, y allí, en la oscuridad, esa emoción crece, se vuelve monstruosa. Lo que comenzó como una tristeza natural por una pérdida, al ser resistida, se convierte en una depresión crónica. Lo que comenzó como un miedo natural al cambio, al ser resistido, se convierte en ataques de pánico que te paralizan. Creemos que si soltamos el volante, el coche se estrellará. Creemos que si dejamos de preocuparnos obsesivamente por un problema, el problema nos devorará. Pero Jung nos enseñó que el ego, esa pequeña parte de ti que cree que manda, en realidad no controla casi nada. El ego es como un hombre en un pequeño bote remando furiosamente contra la corriente del Amazonas, gritando que él decide hacia dónde va el río. Es agotador y es inútil. La razón por la que sientes tanta ansiedad, tanto agotamiento mental, no es por las cosas que te pasan, es por tu resistencia a las cosas que te pasan. Es la brecha entre lo que es y lo que tú crees que debería ser. En esa brecha vive todo tu sufrimiento. Te peleas con la realidad. Dices, esto no debería ser así. Él no debería haberme dejado. Yo no debería estar en esta situación. Y mientras gastas toda tu energía vital peleándote con la realidad, la vida sigue pasando y tú te quedas estancado en un bucle de dolor. Jung decía que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Preferimos sufrir con nuestra ansiedad neurótica y nuestros pensamientos obsesivos antes que enfrentar el dolor real y limpio de soltar aquello que ya no es nuestro. Vamos a explorar por qué tu mente se aferra tanto a lo conocido, aunque le haga daño, y cómo, paradójicamente, solo cuando dejas de intentar controlar tu vida, es cuando por fin empiezas a vivirla de verdad. La pregunta entonces es inevitable. Si soltar nos liberaría, si dejar de pelear contra la realidad nos traería paz, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué es tan difícil abrir la mano? La respuesta es cruda y está cableada en lo más profundo de tu cerebro primitivo, porque tenemos más miedo a la incertidumbre que al dolor. Piénsalo un momento. El dolor, por terrible que sea, es conocido. Sabes cómo se siente esa relación tóxica, sabes cómo se siente ese trabajo que odias, sabes cómo se siente la queja constante. Es un infierno, sí, pero es un infierno familiar. Tienes el mapa de ese infierno. Tu ego sabe cómo moverse en él, pero soltar significa entrar en un territorio donde no hay mapa. Significa enfrentarse al vacío. Y para el ego humano, el vacío es aterrador porque se parece demasiado a la muerte. Preferimos aferrarnos a un cactus lleno de espinas antes que soltarnos y caer en la oscuridad, aunque no sepamos que el suelo está a solo unos centímetros de nuestros pies.
Esta es la gran trampa de la mente. Nos contamos la historia de que estamos aguantando porque somos fuertes o porque tenemos esperanza de que las cosas cambien, pero a menudo la brutal verdad es que aguantamos porque nos aterra no saber quiénes seríamos sin ese sufrimiento. Carl Jung observó que muchas personas construyen su identidad alrededor de sus heridas. Si llevas 10 años siendo la víctima de una injusticia, si llevas 5 años siendo la persona que fue abandonada, ¿quién eres el día que decides soltar esa historia? Te quedas en blanco. Ese espacio en blanco es lo que evitamos a toda costa. Llenamos nuestra mente de ruido, de preocupaciones circulares, de escenarios catastróficos, todo para no tener que enfrentar el silencio de la incertidumbre. Pero aquí está el secreto que la resistencia te oculta. La vida solo ocurre en la incertidumbre. Lo conocido es el pasado. Es algo que ya murió. Lo único que está vivo, lo único que tiene potencial de transformación, es lo desconocido. Al resistirte a soltar, te estás resistiendo a la vida misma. Estás tratando de congelar el tiempo. Y eso es una batalla que estás destinado a perder. Porque la naturaleza de la vida es el flujo, el cambio, la impermanencia. Imagina que estás en un río. La corriente te lleva hacia un destino nuevo, pero tú te agarras desesperadamente a una rama en la orilla. El agua golpea tu cuerpo. Te cansas, tragas agua, te golpeas contra las rocas. Crees que el río es tu enemigo. Crees que la vida es una lucha constante. Pero la lucha no la crea el río, la crea tu agarre a la rama. Si te soltaras, al principio sentirías pánico, claro, perderías el control. Pero poco a poco te darías cuenta de que el río sabe flotar mejor que tú. Te darías cuenta de que la corriente te lleva a lugares que nunca hubieras alcanzado nadando por tu cuenta. La fe, en el sentido psicológico profundo, no es creer en un Dios barbudo que te salvará. La fe es la capacidad de flotar. Es la confianza radical en que, si sueltas lo que crees que necesitas, sobrevivirás. Es entender que la seguridad es una ilusión. Nunca tuviste el control, para empezar. Ese control era un cuento que te contabas para dormir tranquilo. Soltar no es perder el control, es simplemente admitir que nunca fue tuyo. Cuando dejas de resistir lo que sientes, cuando dejas de resistir lo que la vida te pone delante, liberas una cantidad enorme de energía. Toda esa fuerza que usabas para mantener las puertas cerradas ahora está disponible para construir, para crear, para amar. Pero para llegar ahí, tienes que estar dispuesto a atravesar el desierto de no saber qué va a pasar. Tienes que estar dispuesto a sentirte perdido por un tiempo. Porque como decía Jung, solo quien está dispuesto a perderse tiene la posibilidad de encontrarse con algo verdaderamente nuevo. Llegados a este punto, es probable que tu mente racional esté protestando. Es normal. El ego suele gritar. ¿Entonces qué? ¿Me estás diciendo que me rinda? ¿Que acepte la injusticia? ¿Que me siente a esperar que la vida pase por encima de mí? Aquí es donde debemos hacer la distinción más importante de todas. Hay un abismo de diferencia entre la resignación y la aceptación. La resignación es una derrota, es decir, no hay nada que hacer y tirarse al suelo con amargura, sintiéndose una víctima. La resignación te cierra, te apaga. La aceptación, en cambio, es un acto de lucidez extrema. Es mirar a la realidad a los ojos y decir, esto es lo que está pasando ahora mismo. Y reconozco que está pasando. Jung decía, no podemos cambiar nada a menos que lo aceptemos. La condena no libera, oprime. Piénsalo.
Si estás atrapado en un atasco de tráfico y te enfadas, golpeas el volante y maldices, el tráfico desaparece. No, el tráfico sigue ahí, pero ahora tú tienes tráfico y además tienes hipertensión. Has añadido sufrimiento innecesario al dolor inevitable de la espera. La mejor metáfora para entender esto es la de las arenas movedizas. Nuestra reacción instintiva cuando sentimos que nos hundimos en la tristeza, en la deuda, en la soledad, es luchar. Pataleamos. Intentamos salir a la fuerza. Pero la física de las arenas movedizas es implacable. Cuanto más te mueves, más te hundes. La resistencia crea succión. La única forma de sobrevivir en arenas movedizas es contraintuitiva. Debes dejar de luchar. Debes quedarte quieto y extender los brazos. Debes aumentar tu superficie de contacto con el barro. Al rendirte a la gravedad, dejas de hundirte y comienzas a flotar. Lo mismo ocurre con las emociones. Supongamos que sientes un ataque de ansiedad. Tu primera reacción es la resistencia. No, no quiero sentir esto. Tengo que calmarme. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa resistencia le dice a tu cerebro que la ansiedad es un peligro, lo cual dispara más adrenalina, lo cual crea más ansiedad. Es un círculo vicioso. Te estás hundiendo porque estás pataleando. La aceptación radical propone algo distinto. Propone que cuando llegue la ansiedad, te detengas y digas: bienvenida, estás aquí, no me gustas, eres incómoda, pero te permito existir. No intentas cambiarla, no intentas maquillarla, simplemente la observas. Y aquí ocurre la magia, la alquimia de la que hablaba Jung. Cuando dejas de luchar contra un sentimiento, cuando le quitas la etiqueta de malo o prohibido, ese sentimiento pierde su carga destructiva. Deja de ser un monstruo en el sótano y se convierte simplemente en energía. Fluye. Y como todo lo que fluye, eventualmente pasa. La resistencia es como una presa en un río. Detiene el agua y crea una presión insoportable. La aceptación es abrir las compuertas. Al principio, el agua saldrá con fuerza, sí, y puede asustar, pero si la dejas correr, el nivel bajará. Lo que niegas te somete porque se queda estancado en tu sombra, operando desde la oscuridad. Lo que aceptas te transforma porque al traerlo a la luz de la conciencia, lo integras. Ya no eres su esclavo. No te pido que te guste tu dolor. No te pido que te guste la pérdida. Te pido que dejes de gastar tu vida deseando que la realidad fuera diferente a lo que es. El dolor es inevitable, es parte de estar vivos, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es la resistencia añadida al dolor. Si quitas la resistencia, queda solo el dolor puro, y el dolor puro, aunque duela, es limpio, tiene un principio y un fin, y siempre trae una enseñanza. Finalmente, llegamos al secreto que cambia todo. Cuando dejas de resistir, cuando dejas de pelear contra el momento presente, no te conviertes en una hoja muerta. Al contrario, te conviertes en alguien infinitamente más poderoso, porque dejas de gastar tu fuerza en guerras imaginarias y empiezas a usarla para navegar. Carl Jung, hacia el final de su vida, se fascinó con la filosofía oriental, especialmente con el Tao. Él entendió que la psique sana se parece al agua. Es suave, se adapta a la forma del recipiente, rodea los obstáculos en lugar de chocar contra ellos, y sin embargo, con el tiempo, el agua es capaz de erosionar la piedra más dura. Eso es la verdadera fuerza. No la rigidez del roble que se rompe en la tormenta, sino la flexibilidad del bambú que se dobla y sobrevive.
Vivir sin resistencia es practicar lo que los antiguos llamaban Wu Wei o la acción sin esfuerzo. No significa que no hagas nada. Significa que tus acciones ya no nacen de la desesperación o del miedo, sino de la calma. Ya no remas contra la corriente gritando y exigiendo que el río vaya hacia donde tú quieres. Ahora observas la corriente, entiendes hacia dónde va la vida y usas esa fuerza a tu favor. Cuando sueltas el control, ocurre algo maravilloso. Descubres que no estabas solo. Descubres que hay una inteligencia mayor operando en tu vida. Jung lo llamaba el sí mismo, el centro organizador de la psique que sabe mucho mejor que tu pequeño ego lo que necesitas para crecer. A veces, eso que tú llamas desgracia o bloqueo es en realidad el sí mismo desviando tu curso porque ibas directo a un precipicio. Al resistirte, no estabas evitando el dolor, estabas evitando tu propia salvación. Sé que da vértigo. Nos han entrenado para ser gerentes de nuestra propia existencia, para planificar cada paso. Pero dime la verdad, ¿cuántas de las mejores cosas de tu vida, tus grandes amores, tus verdaderas pasiones, tus amigos más leales, estaban en tu agenda? ¿Cuántas las planeaste al milímetro? Probablemente ninguna. Llegaron cuando no estabas mirando, llegaron por casualidad, llegaron cuando la vida te sorprendió. Lo mejor de tu vida siempre ha venido cuando has estado abierto, no cuando has estado cerrado resistiendo. Así que te invito a hacer la prueba. Solo por hoy, trata tus emociones y tus circunstancias como si fueran visitantes. Si llega la tristeza, no cierres la puerta. Dile, pasa, siéntate. Si llega un problema imprevisto, en lugar de decir, esto no debería pasar, di, esto está pasando, ¿qué me pide el momento? Verás que al quitar la fricción de la queja, los problemas se vuelven más manejables. Dejan de ser tragedias y se convierten en tareas. Abre la mano. Hazlo ahora físicamente si quieres. Mira la palma de tu mano abierta. Está vacía, ¿sí? Ya no aferras nada, pero al estar abierta, ahora está lista para recibir todo lo nuevo que el universo estaba intentando darte y que no podía porque tenías el puño cerrado. Soltar duele, pero sostiene mucho menos que retener. La vida es un flujo constante de principios y finales. Resistirse es intentar que sea siempre verano, que sea siempre día, que sea siempre juventud. Pero la sabiduría, la verdadera paz mental, llega cuando aceptas el invierno, la noche y el cambio. Porque sabes que, inevitablemente, después del frío, volverá el calor. No porque tú lo controles, sino porque confías en el orden de las cosas. Deja de nadar contra la corriente. Date la vuelta. Flota. Respira. Y verás que el río, ese misterio al que llamamos vida, siempre ha sabido hacia dónde llevarte. Si este mensaje ha llegado en el momento justo para ti, si sientes que estás listo para soltar ese peso que llevas cargando, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí, en Filodesahogo, seguiremos explorando estos mapas del alma para que, cuando te sientas perdido, recuerdes que el camino siempre está hacia adentro. Gracias por escuchar, gracias por confiar y hasta la próxima.